Bueno, muy buenos días. Primero que nada quisiera agradecer la invitación que me hicieron amigos muy queridos de aquí de la FES Iztacala para venir a platicar hoy con ustedes. Le quiero agradecer especialmente a mi amigo, a mi colega, el doctor Rafael Lira, la presentación tan generosa que hizo de mí. Y lo que quisiera yo decir es que yo fui maestro un semestre aquí en la FES Iztacala, cuando la doctora Arlet López Trujillo, que es más que una colega, una hermana para mí, me invitó a estar aquí, y a mí me da muchísimo gusto venir a este campus. Me da mucho gusto, y créanme que lo único que lamento es que no haya un servicio de transporte que permitiera que tuviéramos a más alumnos y profesores de aquí en Ciudad Universitaria y a más alumnos y profesores de Ciudad Universitaria viniendo aquí, porque en realidad pues somos parte de la misma institución, si con alguien compartimos en la Facultad de Ciencias preocupaciones, intereses, desarrollos y problemas, es precisamente con la gente de biología de la FES Iztacala. Y lo mismo es cierto para otras FES, pero yo tengo un pedazo de mi corazón muy dejado aquí en un sentido muy cierto. Tengo algo que Rafael Lira no sabe, y tengo sangre de gente de aquí, porque hace 30 años necesité de transfusiones y la doctora López Trujillo se encargó de que hubiera gente que fuera a darme sangre al hospital, de manera que la relación es muy cercana. Ahora, cuando me invitó el maestro Lira, sus colegas, a platicar con ustedes hoy, lo primero que pensé es que iba a haber un señalador, que no lo hay, y lo segundo que me asustó de inmediato es el saber que quería que hablara de taxonomía y sistemática, que a mí me interesan muchísimo, pero en un plano muy distinto al que los ejerce de una manera directa. Yo tengo un sesgo enorme en el tipo de biología que hago, en el tipo de biología que aprendí, y está extraordinariamente orientado hacia los microorganismos. Entonces no te preocupes, Rafa, que traje mi propio señalador, porque esa es la diferencia entre la Facultad de Ciencias y la Escuela de Biología aquí en la FES Iztacala. Entonces se me ocurrió hablar de un personaje que es absolutamente central en la vida de cualquier biólogo contemporáneo, en especial en mi caso, que es el trabajo que hizo Lynn Margulis con la simbiosis. Y lo que quiero hacer es, si me lo permiten, es platicar un poco de los problemas que tenemos cuando tratamos de hacer filogenias basadas en los organismos completos, o en rasgos metabólicos, o en el registro fósil, o en moléculas que usamos como marcadores evolutivos, y los problemas taxonómicos que están allí subyaciendo, que no necesariamente, para los cuales no necesariamente tenemos una buena respuesta. Bueno, saben que estoy en la Facultad de Ciencias, al igual que mi amigo, mi colega, el doctor Becerra, en el Laboratorio de Origen de la Vida, y desde luego que se deben sentir en libertad plena para buscarnos allí si quieren profundizar en algunos de los aspectos que tanto él como yo vamos a mencionar hoy. Si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, la siguiente imagen, les quiero mostrar en esta imagen unos guajolotes universitarios. Estos son auténticamente de la UNAM, son de uno de los ranchos de veterinaria que tiene la UNAM. Y esta foto, que es muy vieja, me gusta por varias razones. Porque en primer lugar se dan ustedes cuenta que de inmediato nos muestra el por qué es tan natural dividir a los seres vivos en plantas y animales. Las plantas, bueno, se pueden mover, hay algunas plantas trepadoras que ven ustedes que están creciendo sobre esta reja metálica, pero si comparan la movilidad promedio de las plantas con la que nosotros vemos en los animales, es claro que la diferencia es muy profunda. En las plantas reconocemos diferenciación de tejidos, no tenemos ningún problema para hacerlo. A mí me dan mucha envidia a la gente que trabaja en este problema concreto de la manera en que puede uno ver la flexibilidad tisular que hay en el caso de las plantas, pero si uno compara con los animales, es obvio que somos el grupo
biológico con mayor nivel de diferenciación tisular. Y esa diferenciación tisular, además, si ustedes se fijan en términos anatómicos, ha permitido, en el caso de los organismos que tenemos simetría bilateral, tanto los guajolotes como nosotros, todos los cuadrúpedos en general, nos permite entender por qué los órganos de los sentidos los tenemos localizados muy cerca del sistema nervioso central, porque lo que tratamos de hacer es ver, oler, olfatear, probar, sentir, detectar tanto los alimentos como los depredadores potenciales. Entonces no tenemos ningún problema para entender los factores de selección que subyacen, las diferencias anatómicas, tisulares, etcétera, entre las plantas y nosotros. Las plantas las definimos implícitamente como organismos autótrofos, con esta capacidad que tienen de fijar el CO2, de utilizar el agua, la luz solar, etcétera, mientras que los animales somos esencialmente heterótrofos. Los grandes grupos animales somos heterotróficos, y entonces eso nos obliga a estar buscando nuestros alimentos o tratar de evitar servir de alimentos. La división entre plantas y animales es perfectamente natural, es perfectamente clara, y finalmente, como se ve en la siguiente imagen, es una división que reconoció muy rápidamente Linneo. Es una división mucho más antigua ciertamente que Linneo, que produce en 1758 esta obra absolutamente maravillosa, que es La clasificación de los seres vivos, donde está hablando de la separación en varios reinos. Yo tengo la sensación, pero es una impresión que puede estar totalmente equivocada, que lo que lleva a esta gran crisis en la taxonomía tradicional europea es la llegada de plantas y animales que venían de las Américas, de los mares del sur, del África, cuando la expansión, finalmente una expansión imperialista de Europa, lo que provoca es que haya grandes expediciones que obligan a los naturalistas europeos a darse cuenta que de repente había animales raros, había plantas extrañas, y esto derrumba muchas de las viejas clasificaciones. Hay toda una historia maravillosa allí que deberíamos celebrar constantemente por la relación académica que significa, de las expediciones que hicieron europeos, grandes naturalistas europeos hacia las Américas, por ejemplo, o los naturalistas de origen americano que se instalaron en Europa y que provocan cambios tan fuertes en la taxonomía, que es lo que uno puede entender que subyace, una de las razones que uno puede entender subyacen el problema o la clasificación de Linneo. Pero si ustedes leen a Linneo con cuidado, y lo pueden encontrar en la red sin ningún problema, como se ve en la siguiente imagen, se dan ustedes cuenta que lo que Linneo está haciendo. Podemos ver la siguiente, gracias. Estás diciendo que, bueno, hay dos grandes grupos que son el de las plantas y el de los animales, y esta es una taxonomía formal, o es una visión absolutamente formalizada de la naturaleza, que coincide, por ejemplo, con la de una marchanta en el mercado de Tacuba, porque si ustedes van al mercado de Tacuba, que es un mercado espléndido, se van a dar cuenta, o a cualquier mercado mexicano, se van a dar cuenta que rápidamente detecta uno que hay una división en donde por un lado están vendiendo escobetas, que nunca he sabido por qué se venden tantas escobetas en los mercados, pero venden escobetas, venden recogedores metálicos, venden escobas, venden piedras pómez, etcétera, y venden jergas, ¿no? Y luego en otra parte del mercado ya están propiamente los seres vivos. Se dan cuenta que ahí está claramente la división de lo inanimado de lo animado. Y cuando uno entra en los mercados mexicanos, que son una delicia desde cualquier punto de vista, lo que uno descubre es que los marchantes del mercado lo tienen perfectamente organizado, de tal manera que hay pasillos que separan a las plantas de los animales. Si ustedes se fijan, los animales están clasificados empíricamente en los mercados en lo que viene los productos del mar y los productos de la tierra. En los productos del mar uno siempre ve la zona de donde hay pescados, donde hay mariscos, etcétera. En los productos de la tierra claramente están divididos
por ejemplo, donde se venden las terneras, los productos vacunos de los productos del cerdo, qué sé yo, y luego si ya van a esas mecas de los mercados mexicanos, como es San Juan, verán que hay la zona donde venden conejos, armadillos, etcétera, y la división taxonómica es muy precisa, es extraordinariamente precisa. Si ustedes, una taxonomía folk, como la llaman los antropólogos, si ustedes se acercan a la parte de los vegetales, a la parte de las verduras, verán que también la división es muy clara. Por un lado están donde se venden las frutas, por otro lado donde se venden las verduras. Donde se venden las verduras y las hierbas de olor, últimamente se venden talismanes y budas de ámbar y talismanes de la Santa Muerte, etcétera. Pero se dan cuenta que también ahí hay una división taxonómica perfectamente clara. Fallan dos cosas. Fallan los hongos, que en los mercados siempre los ponen con las verduras, porque como no se mueven y se reproducen por esporas, la gente ha de pensar que es el equivalente a las semillas, cuando en realidad, como todos ustedes saben, los hongos son el pariente más cercano que tenemos los animales, es lo más cercano a un animal es un hongo, por un lado, y por otro lado, siempre hay esa excepción maravillosa en todos los mercados, que es los puestos de los oaxaqueños, en donde se encuentra siempre las delicias gastronómicas más absolutas. Salvo estas dos excepciones, cualquier mercado está claramente dividido, está claramente reflejando una taxonomía donde por un lado tenemos las plantas y por otro lado tenemos los animales. Y esta es una taxonomía que persiste de una manera extraordinariamente arraigada en distintas culturas del mundo, hasta que en el siglo XIX, como se ve en la siguiente imagen, a un biólogo absolutamente extraordinario que fue Haeckel, uno de los grandes difusores de la obra de Darwin, tenía una lealtad enorme hacia la persona, hacia la figura, hacia la obra de Darwin, se da cuenta que, por un lado, la taxonomía tradicional, los esquemas taxonómicos tradicionales ya no bastan, y por otro lado se da cuenta que es necesario, para ser consistente con la lealtad que él tenía hacia Darwin, había que proponer una taxonomía que tuviera un carácter evolutivo. Los mexicanos tenemos una deuda enorme con Darwin. Es una historia que hemos perdido, que no se ha recuperado del todo, pero por ejemplo cuando ustedes van al Museo de Geología en Santa María la Ribera, o a lo que fue alguno, ven las fotos, las pueden encontrar en la red, de lo que alguna vez fue un museo de historia natural en el Chopo, se van a dar cuenta que en realidad esos museos fueron diseñados por don Alfonso Herrera, teniendo en mente lo que él sabía de darwinismo a través de Haeckel, de manera que en cierta medida, si don Alfonso Herrera es el abuelo de todos los que estamos aquí, Haeckel es el bisabuelo, que nos da una conexión directa con la obra de Charles Darwin. Y lo que Haeckel hace, como se ve en la siguiente imagen, es decir, bueno, a ver, efectivamente tengo plantas y animales, pero para el momento en el que Haeckel está trabajando, se introduce del todo en biología, y era un naturalista extraordinario, también los microscopios se habían desarrollado de una manera excepcional, y entonces Haeckel se da cuenta, y esto es absolutamente deslumbrante, como se ve en la siguiente imagen, que lo que hay que hacer es proponer un tercer reino, que es el reino de los microbios. Esto por sí solo ya sería un triunfo científico extraordinario, pero luego Haeckel hizo algo que es todavía más maravilloso, que es todavía verdaderamente deslumbrante. Se da cuenta que desde un punto de vista darwinista, los microbios tienen que ser los ancestros de las plantas y animales, y entonces, como se ve en la siguiente imagen, lo que él propone es una clasificación, un ordenamiento de la biosfera, en donde los microbios son las formas más antiguas de vida, y por un lado van a dar origen a las plantas y por otro lado van a dar origen a los animales. Se dan cuenta que lo que él está diciendo es: reconozcamos el orden evolutivo que hay en los seres vivos, para que no sean grupos aislados, sino que estemos reconociendo las relaciones filogenéticas que los seres vivos guardan entre sí. Hay que decir que además esto lo hace, esta visión de los microbios la propone Haeckel en un momento en el que se están desarrollando en una forma absolutamente
absolutamente maravillosa la microbiología médica. Piensen en el caso de Louis Pasteur, que demuestra en realidad con la generación espontánea que uno tiene que esterilizar los instrumentos quirúrgicos, tiene que pasteurizar la leche, tiene que usar agua potable, y si ustedes piensan en Pasteur, en Lister, en Koch, lo que están haciendo estos grandes científicos del siglo XIX es ver a los microbios como organismos patógenos, que lo son, y esta imagen es absolutamente complementaria pero distinta a la que propone Haeckel, en donde los microbios no solo son patógenos, sino que además son los ancestros de plantas y animales. Entonces se dan cuenta que hay una contradicción enorme en la manera en que nos referimos a los microbios. Hasta la fecha decimos que hay que lavarse las manos después de ir al baño, que hay que lavarse los dientes, que hay que usar condones, y se dan cuenta que lo que estamos diciendo atrás de todo ello es los microbios son patógenos. Pero además de patógenos, lo que Haeckel está diciendo son la forma de vida más antigua, y esta forma de vida es en realidad de donde van a salir las plantas y los animales de una manera muy clara. Es decir, aquí hay una visión taxonómica, hay un espíritu sistemático en la definición de la biosfera que ya está impregnado, como debería estarlo todas las ciencias de la vida, de un espíritu evolutivo, de una visión evolutiva. Bueno, Haeckel además, como se ve en la siguiente imagen, hizo algo que en lo que no fue totalmente consistente, y es el hecho de que en los protistas divide a los microbios en protistas, que son aquellos microorganismos que tienen un núcleo más o menos definido. En su obra no queda muy claro para él mismo hasta qué punto habría que hablar del núcleo o no, y aquellos microorganismos que carecen de núcleo los va a llamar monera. Aquí ven ustedes toda la tradición de la Naturphilosophie alemana y la liga con las ideas de la ilustración, y dice, bueno, en los monera, donde voy a tener las bacterias, en el protoplasma, que dice explícitamente en el protoplasma, residen tanto el metabolismo como la herencia, mientras que en el caso de los protistas, en animales y en plantas, Haeckel va a decir, el fenómeno de la herencia depende del núcleo. Y cuando uno ve esta frase, estas afirmaciones de Haeckel, se queda azorado porque había muy pocas evidencias científicas que sustentaran este punto de vista, pero se dan cuenta de la enorme sensibilidad, de la enorme intuición, la intuición biológica. Haeckel llevaba la biología en la yema de los dedos, que es lo que todos deberíamos hacer, y se da cuenta que el núcleo tiene que jugar un papel esencial en el fenómeno de la herencia. Como les decía, Haeckel no fue totalmente consistente en esta división de los monera con respecto a los protistas, pero yo siempre creo que hay que juzgar a la gente en términos de lo mejor que ha hecho, y esta aproximación de Haeckel es absolutamente deslumbrante. Bueno, como se ve en la siguiente imagen, en realidad esta división persiste, pero a veces los biólogos nos encontramos con situaciones un poco distintas. El caso evidente que vendría inmediatamente a hacernos dudar del esquema haeckeliano es, ¿qué hacemos con los virus? No los voy a tocar hoy, sino al final muy brevemente. ¿Dónde pongo a los virus? ¿En monera, en protistas, en plantas o en animales? ¿O no caben en ese esquema? Otro caso que seguramente muchos están pensando es el de los líquenes. Los líquenes son una asociación simbiótica entre un hongo y una cianobacteria, o entre un hongo y un alga, y la asociación es tan íntima que de hecho a veces hay rutas metabólicas que están mitad y mitad en un organismo en el otro, y dónde los pongo, ahí no queda tan claro. Pero hay otros casos que son todavía más fascinantes, como el caso de Elysia viridis, que es un molusco que ustedes se dan cuenta tiene un color verde y una forma que recuerda el de algunas algas. Tradicionalmente lo que diríamos nosotros es, bueno, Elysia viridis tiene este color y tiene esta forma porque estamos viendo aquí un caso de camuflaje, estamos viendo un caso de mimetismo que le permite sobrevivir a los ataques de los depredadores. Es un molusco sin un caparazón, es un molusco sin una concha, y entonces esto lo hace más o menos frágil. Pero resulta que Elysia viridis tiene una costumbre muy peculiar, vive en aguas no muy profundas, vive en aguas de 2, 3, 4, 5 metros, me parece que es la máxima profundidad a la que puede vivir, y en las tardes Elysia viridis sale de
esa zona donde vive sale hacia la superficie de las aguas marinas, y como se ve en la siguiente imagen, lo que hace es abre estas aletas, y en estas aletas se pueden ver ustedes que muy claramente que hay un color verde que no está distribuido de manera homogénea. Aquí vemos que no se ve este color verde, aquí ven zonas más intensas, y alguna vez Lynn Margulis describió esto, y la imagen siempre me ha parecido fascinante y refleja su amor por México. Es como una milpa, decía ella, ¿no?, donde las plantas estuvieran sembradas. Bueno, si uno ve a Elysia viridis aquí nutriéndose del alga y con estas aletas abiertas, en las tardes uno pensaría, bueno, pues es un hábito reproductivo o qué sé yo, pero como se ve en la siguiente imagen, cuando uno hace un corte de la epidermis de Elysia viridis, lo que uno descubre es aquí la piel, la parte externa de Elysia viridis. Aquí ven una célula X, aquí ven una célula Y, aquí ven las mitocondrias de la célula X, aquí ven el núcleo, aquí ven parte del aparato de Golgi, pero aquí ven un cloroplasto. Hay un cloroplasto en el interior de esta célula, y como se ve en la siguiente imagen, el cloroplasto de hecho tiene almidón, es decir, es un cloroplasto funcional, es un cloroplasto que está haciendo fotosíntesis. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el caso de un animal que hace fotosíntesis? Como se ve en la siguiente imagen, de hecho uno puede probar, la imagen no es muy buena, pero puede probar el papel funcional que tienen estos cloroplastos. Aquí ven el peso de Elysia viridis, esto se hizo para una población de 20 o 25 moluscos, aquí ven el transcurrir del tiempo en semanas, y ustedes ven que Elysia viridis en presencia de luz y comiendo algas mantiene un peso más o menos constante. Si ponemos a Elysia viridis, esta población, en la oscuridad y sin darle la posibilidad de que coma algas, ven cómo se abate claramente el peso de Elysia viridis, está perdiendo peso radicalmente. Si nosotros tenemos a Elysia viridis en condiciones de obscuridad, pero le damos de comer algas, ven que de cualquier manera pierde peso, y si la tengo en presencia de luz pero sin comer, se dan ustedes cuenta que también pierde peso. Es decir, claramente Elysia viridis depende para su fisiología, depende para su peso corporal, tanto de la luz como de las algas. ¿Qué es lo que está pasando con Elysia viridis? Bueno, si uno examina el tracto digestivo de Elysia viridis, como se ve en la siguiente imagen, se pueden dar ustedes cuenta. Aquí ven las algas ya degradadas, esto es excremento potencial, pero se dan ustedes cuenta que los cloroplastos están perfectamente a salvo. Lo que pasa con Elysia viridis es que come las algas, las degrada, no come los cloroplastos, y luego por mecanismos que no conocemos del todo bien, pero que probablemente tienen que ver con endocitosis, lo que ocurre es que los cloroplastos migran al interior de las células, migran de las células donde están ahora hacia la epidermis, y Elysia viridis se convierte en un animal fotosintético. ¿Dónde cabe este tipo de organismo en el esquema tradicional que nosotros tenemos, que divide a los seres vivos en plantas y animales? ¿Dónde lo ponemos? Se dan ustedes cuenta que es una demostración de que los esquemas taxonómicos, los esquemas de clasificación, la descripción que hacemos de la naturaleza es totalmente cartesiana, dividiendo a los organismos en función de su anatomía, en función de esquemas que pueden ser válidos, etcétera, pero no estamos reconociendo los procesos dinámicos que hay atrás de la biología. Es decir, la biología no nada más es el organismo que tenemos nosotros en el microscopio o en un frasco con formol, sino que en realidad hay un proceso mucho más dinámico que a veces solemos perder. Bueno, esta posibilidad de ver una taxonomía diferente y una descripción distinta de la evolución en realidad tiene también una tradición muy antigua. Como se ve en la siguiente imagen, en realidad desde que se descubrieron los cloroplastos, la gente se dio cuenta que los cloroplastos se dividían por bipartición, y aquí ven ustedes un esquema que está bajado de la red, en donde ven un cloroplasto, los dibujos de un cloroplasto que se está dividiendo exactamente igual que como se dividiría una bacteria. Y a finales del siglo XIX ocurrió un fenómeno del que también
también a veces se nos olvida en los detalles. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, mucha gente aceptaba la idea de la evolución. Esa idea de que Darwin había sido rechazado por sus teorías evolutivas no es tan cierta en realidad. Claro que no faltaba algún cura de pueblo o algún naturalista despistado que negara la obra de Darwin, pero en términos generales todo el mundo aceptaba la idea de la evolución. Lo que costaba mucho trabajo aceptar para muchos era la idea de la selección natural, y costaba trabajo aceptar la idea de la selección natural porque, como saben, Darwin era gradualista, pensaba que el proceso de evolución era lento, y los físicos, que siempre vienen a meter la pata en cosas de biología cuando no saben ciencias de la vida, dijeron, bueno, la Tierra es muy joven y no hay tiempo suficiente para que ese proceso de selección por acumulación gradual de cambios se haya dado, y esto provocó que se desarrollaran distintas teorías evolutivas, pero siempre con la idea del cambio. Y lo que ocurrió muy fuertemente en el caso, por ejemplo, de Alemania, pero sobre todo del Imperio Ruso, es que se empezó a propagandizar la idea, empezó a generarse la idea de la evolución por simbiosis. Y hubo un personaje, un naturalista ruso, Merezhkovsky, como se ve en la siguiente imagen, que se basa en este tipo de... ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Se basa en este tipo de esquemas, y entonces en 1910 produce un árbol evolutivo absolutamente deslumbrante. Él dice, hay dos orígenes independientes para la vida, están los Monera por un lado y está Biococos por otro lado, son dos formas de vida que surgen de forma independiente, y lo que Merezhkovsky va a decir es, bueno, un tipo de microorganismo de bacteria que puede respirar, que él llama Micrococcus, van a entrar en simbiosis con los Monera y van a dar origen a las amibas. De aquí van a resultar una serie de grupos animales, como los que ustedes están viendo aquí eventualmente. Hay una segunda simbiosis con Aplobacteria, que es el nombre que le da a las cianobacterias, que van a dar origen a diatomeas, a una serie de algas unicelulares, a fiofitas, a rodofitas, etcétera, y de aquí van a surgir eventualmente las plantas, y aquellos descendientes directos de estos biococos van a dar origen a los animales. Entonces se dan cuenta que lo que Merezhkovsky está proponiendo básicamente es que el origen de plantas y animales son el resultado de un proceso de endosimbiosis, una endosimbiosis para dar origen a las mitocondrias, otro evento endosimbiótico para dar origen a los cloroplastos. Ahora, Merezhkovsky propone esto sin más detalles que la observación al microscopio de la división por bipartición de mitocondrias y de cloroplastos, y todo lo demás eran especulaciones realmente muy frágiles. Merezhkovsky además tuvo una vida muy complicada, era un agente de la policía secreta del zar, luego se convirtió en un agente de la policía secreta de los bolcheviques, luego se hizo agente de la policía secreta de los mencheviques, terminó en los Urales, se fue a Suiza y finalmente allí decidió suicidarse de una manera sensacional, porque se amarró a la cama, colgó un hilito de uno de los dedos del pie, el hilito jalaba una tuerquita que hacía que cayera ácido cianhídrico sobre otra sustancia, y ya se generaba una atmósfera ponzoñosa y se murió de esa manera. O sea, los esquemas evolutivos y el esquema con el que se suicidó compiten en términos de la complejidad. Pero esta idea de la evolución por simbiosis es una idea que permaneció en Europa, y como se ve en la siguiente imagen, no fue sino hasta 1897 cuando Edmund Wilson, que era un microscopista extraordinario, escribe un libro que se llama The Cell in Development and Inheritance, The Cell in Development and Inheritance, y como este era un estadounidense que se había educado en parte en Suiza, en parte en Francia, conocía las ideas de simbiosis que circulaban en el medio europeo, porque no circulaban en la parte occidental de los científicos, en la parte de las Américas, y en este libro incorpora las ideas de simbiosis. El libro fue un libro tan extraordinario que todavía en los años 50 del siglo pasado se usaba como texto en muchos cursos, y cuando Lynn Margulis era un estudiante
de la maestría, resulta que el profesor que tiene les menciona el libro de Wilson. Lynn Margulis rápidamente va a ver la literatura y se convence, siendo un estudiante excepcional, como siempre lo fue en todo, un estudiante de maestría, que esta era la idea más razonable para entender, como se ve en la siguiente imagen, la separación que hay entre procariontes y eucariontes. En estas épocas la gente ya empezaba a aceptar la idea de que la división básica a nivel microscópico es la que hay entre los organismos que tienen el DNA flotando más o menos libremente en el interior de la célula, que carecen de una membrana nuclear definida, y los eucariontes que tienen cuando menos una membrana nuclear definida, y noten que subrayo el cuando menos una membrana nuclear definida, y que pueden tener mitocondrias y pueden tener cloroplastos. Todo eucarionte que tenga cloroplastos tiene mitocondrias, lo cual quiere decir que las mitocondrias aparecieron antes, cualquiera que haya sido el mecanismo, pero hay muchos eucariontes como nosotros que carecemos de cloroplastos, y no todos los eucariontes tienen mitocondrias. Piensen ustedes en Giardia, por ejemplo, que seguramente es una pérdida secundaria, y en algunas amibas que aparentemente las mitocondrias están extraordinariamente reducidas. Entonces, la definición de eucarionte que empieza a prevalecer desde que Lynn Margulis era estudiante y que seguimos usando hasta nuestros días es la presencia de cuando menos una membrana nuclear. Bueno, Lynn Margulis dice: la única explicación válida para tratar de comprender esta división entre procariontes y eucariontes es las ideas de endosimbiosis. Pero ella lee con mucho cuidado los artículos de Merezkovsky, se da cuenta de todas las limitaciones que tienen, los desarrolla de una manera absolutamente extraordinaria, y entonces escribe un manuscrito que, como se ve en la siguiente imagen, eventualmente apareció publicado en el Journal of Theoretical Biology en 1967. Ahora, hay historias que la gente no sabe y que vale la pena contar. Lynn Margulis escribió su artículo y el artículo fue rechazado de 14 revistas distintas. Alguna vez Stanley Miller, que fue muy amigo de ella, fueron amigos muy leales, decía: bueno, en realidad lo que hay que admirar es la persistencia de esta mujer, que le rechazaban el artículo y lo volvió a enviar a otra revista, y se lo rechazaban y lo volvió a enviar a otra. Y alguna vez Lynn me enseñó algunas de las cartas de rechazo, y algunas de las cartas eran prácticamente bochornosas. Hay una persona que le prometía a Lynn que nunca iba a decir quién era, que le escribió una carta diciéndole que el papel de una mujer estaba en la cocina y en la crianza de los hijos, y no en perder el tiempo en especulaciones sobre la evolución celular. Entonces se dan cuenta de los prejuicios tan brutales que tuvo que enfrentar, pero ella persistió hasta que le manda el artículo siguiendo una propuesta de John D. Bernal, el cristalógrafo que fue el maestro de Crick, de Rosalind Franklin, etcétera. Se lo manda al Journal of Theoretical Biology, donde Danieli, el editor en jefe, era un hombre de una perspectiva intelectual, unos grandes horizontes científicos, y de inmediato lo aceptan y lo publican. Hay un punto que quisiera hacerles notar en este artículo que se ve en la siguiente imagen, y es el hecho de que ella firma el artículo como Lynn Sagan. Ella estaba casada con Carl Sagan, el astrónomo en ese momento. Estaba casada con Carl Sagan, y él, que se habían conocido cuando ambos eran estudiantes, él tiene una labor extraordinaria en astronomía planetaria. Cuando Carl Sagan estaba estudiando el doctorado, los astrónomos en general veían hacia la galaxia o hacían astronomía extragaláctica, pero Carl Sagan se dio cuenta que, como ya se había desarrollado la exploración espacial, se podían aplicar los métodos de detección remota de los geólogos, de descripción de los paisajes geológicos, para ver las superficies de otros cuerpos del sistema solar. Y entonces Lynn Margulis, y esto lo decía ella muy abiertamente, se desarrolla en un ambiente en donde conoce a todos los planetólogos de la época. Lynn Margulis empieza a desarrollar sus ideas en un momento en la que la planetología, la astronomía de planetas empieza a desarrollarse enormemente. Bueno, y lo que Lynn hace es publica el artículo, y desde luego todo el mundo se burla de ella. Todo el mundo se burla de ella, porque incluso alguien, un
Cronquist, el del libro de botánica que se usó en el pasado muy remoto, Rafa Lira lo debe haber estudiado seguramente, describió las ideas de Lynn Margulis como a bad penny, ¿no? Como una ridiculez que anda circulando por allí, ¿no? Una monedita falsa, la propuesta de endosimbiosis. Y lo que Lynn Margulis hace, como se ve en la siguiente imagen, es proponer un esquema muy detallado. Ella propone que con los Monera lo que vamos a tener es un procarionte que va a ser el hospedero de la primer simbiosis, y ahí se probablemente va a ser como un micoplasma, es un hospedero que tiene que tener fosforilación a nivel substrato, fermentación, porque eso es común a todos los citoplasmas, y aquí van a entrar bacterias aerobias como patógenos, como depredadores, se establece una relación simbiótica y estas bacterias aerobias se van a convertir en los ancestros de las mitocondrias. Luego Lynn va a sugerir que una segunda simbiosis con espiroquetas es la que va a dar origen al flagelo eucarionte, y fíjense cómo en esta época, bueno, Lynn habla de un amiboflagelado ancestral, y aquí está colocando, usando todavía el término protozoa, que después vamos a ver que va a desdeñar enormemente, y los hongos, y aquí van a salir los animales, y por una segunda simbiosis con algas verde azules, que es el nombre que les va a estar dando, van a salir eventualmente las plantas. Este es un esquema que publicó en un artículo del Scientific American que se volvió extraordinariamente popular en Europa y en Latinoamérica. En Estados Unidos no. En Estados Unidos el Scientific American justificó la publicación del artículo diciendo que, bueno, había que dar lugar a las ideas científicas por extrañas que fueran, pero los latinoamericanos y los europeos aceptamos con una rapidez enorme este artículo, y en México fue Jesús Manuel León Cázares, un maestro absolutamente excepcional de la Facultad de Ciencias, el que se encargaba de promover estas ideas que eran vistas por muchos, fíjense, era después del 68, eran vistas por mucho como un ejemplo del radicalismo científico que se había generado después de los movimientos del 68. Pero la realidad de las cosas es que toda la biología que estaba implícita en este esquema era extraordinario. Es un esquema con limitaciones, porque aunque aquí usa la palabra protista, está usando protozoa, porque aquí habla de plantas y animales, no habla de hongos, porque aquí habla de algas verde azules en lugar de cianobacterias. Pero ese es el esquema básico que Lynn va a proponer a partir de 1970. Bueno, como se ve en la siguiente imagen, Lynn tuvo que enfrentar una serie de problemas terribles. La propuesta era absolutamente fascinante, pero enfrentó diversos problemas. Vamos a ver cuáles eran. En primer lugar, los microbios eran vistos y siguen siendo vistos por muchos como agentes patógenos, no como ancestros de los organismos actuales. Si ustedes piensan en sus clases de biogeografía, en sus clases de evolución, en sus clases de genética mendeliana, prácticamente no hablamos de microbios, prácticamente no hablamos de microorganismos. Si ustedes se ponen a pensar, la mayor parte de las carreras de biología están orientadas hacia plantas y animales, y los microorganismos siguen siendo los grandes ausentes. En segundo lugar, cuando Lynn propone sus ideas, el neodarwinismo, esta conjunción maravillosa entre la genética mendeliana y la idea de la selección natural, se había endurecido. ¿Qué significa que se había endurecido? Se había convertido en una propuesta muy rígida que hacía creer a la gente que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la que podía actuar la selección natural. Es decir, la gente pensaba que tenemos diversidad biológica solo porque tenemos diversidad generada por mutaciones puntuales, nada más. Y en tercer lugar, y esto es importante y voy a volver a ello, lo que había ocurrido en los años 60 es que las ciencias biológicas se habían molecularizado. El descubrimiento, la propuesta de la doble hélice llevó, como todos ustedes saben, a darnos cuenta de la importancia de los fenómenos subcelulares a nivel molecular, pero esta molecularización de las ciencias biológicas, que siguió la publicación del modelo de la doble hélice, provocó que los biólogos nos dividiéramos, como decía don Ramón Margalef, en biólogos de bata y biólogos de bota, en los naturalistas y los que sí sabían cuál era la verdad de la vida. Y para los que sí sabían cuál era la
la verdad de la vida, era el DNA, la expresión de proteínas, y los otros eran cuentapatas. Entonces se dan ustedes cuenta que este ambiente cultural, este tipo de prejuicios que dominaban en el momento, hacían que la gente desdeñara la propuesta de Lynn Margulis, que era una propuesta basada en metabolismos y en visiones anatómicas del mundo microscópico. Como se ve en la siguiente imagen, en realidad lo que pasó es que la gente tenía que ir aceptando gradualmente la idea de que los cloroplastos y las mitocondrias se dividen efectivamente como las bacterias. Si ustedes se dan cuenta, un cloroplasto tiene una división por bipartición y tiene su propio DNA, y como se ve en la siguiente imagen, lo mismo ocurre exactamente con las mitocondrias. Se reproducen como bacterias y poseen su propio DNA, que no es sino parcialmente homólogo al DNA, a los genes que están siendo codificados por el núcleo. Y luego había un punto adicional, como se ve en la siguiente imagen, que no era nada trivial. Si ustedes se fijan, en biología siempre les hablamos del núcleo citoplasma. Y efectivamente el núcleo citoplasma es una unidad anatómica y funcional. Pero el núcleo, aunque existen las porinas y existen todo el ensamblaje de proteínas asociadas con la membrana nuclear, el núcleo en realidad es parte del retículo endoplásmico. Si alguien los quiere reprobar a ustedes por decir esto, manden a sus profesores a que vayan a ver la literatura científica, porque en realidad la membrana celular eucarionte se invagina de una manera extraordinaria. Esta invaginación es lo que da origen al retículo endoplásmico, y claro, hay una serie de especializaciones posteriores, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, etcétera, y hay una conexión anatómica perfectamente clara con la membrana nuclear. Hay una diferenciación en cuanto a los lípidos que podemos ver, pero podemos entenderlo sin ningún problema por migración, y se dan ustedes cuenta que en realidad el nucleocitoplasma es la misma unidad genética. En cambio, las mitocondrias y los cloroplastos, y aquí es obviamente exagerado el dibujo por razones de nada más de didácticas, las mitocondrias y los cloroplastos se dan cuenta que están afuera de la célula eucarionte. Si ustedes piensan, por ejemplo, y déjenme poner un ejemplo a distancia, yo traigo una serie de monedas en la bolsa del pantalón, pero se dan cuenta que las monedas que traigo en la bolsa del pantalón están fuera del pantalón. La bolsa del pantalón es una invaginación de la superficie del pantalón. La bolsa de mi... Bueno, aquí traigo mi té porque luego los mexicanos somos medio raros para eso. Se dan ustedes cuenta que la bolsa de mi saco es una invaginación de la superficie de mi saco. En realidad, topológicamente hablando, el té y las gotas para los ojos que traigo aquí son gotas que están y tés que están afuera de del saco. La bolsa es una invaginación de la superficie del saco. Las vesículas, si lo quieren ver así, donde están los cloroplastos y las mitocondrias, son invaginaciones de la célula eucarionte, de la membrana eucarionte. ¿Está claro para esto? Y topológicamente lo que dice Lynn Margulis, claro, es porque llegaron de fuera y siguen estando afuera. El yogur que ustedes se desayunaron en la mañana sigue estando afuera de ustedes, porque finalmente somos como una especie de tubo en donde, como la digestión es tan brutal en términos químicos, digerimos afuera de las células para que no se mueran las células. Se dan cuenta que el yogur, los huevos revueltos, etcétera, están afuera, entran por de fuera y salen, pero siempre estuvieron fuera. Es exactamente la misma situación topológica de mitocondrias y cloroplastos, y esto no hay manera de explicarlo con la teoría convencional que dice que los eucariontes son el resultado de una serie de acumulación de mutaciones que llevan a mitocondrias y que llevan a cloroplastos. Bueno, como se ve en la siguiente imagen, lo que también va a ocurrir es, a pesar del rechazo que está teniendo Lynn Margulis, en la década de los 60 había cambios muy profundos en los Estados Unidos. Mire, en los Estados Unidos, en la época de los 60, se empiezan a notar el efecto de la Guerra Fría. Y se empiezan a notar los efectos de la Guerra Fría porque, en primer lugar, lo que había ocurrido es que en Estados Unidos se dan cuenta que los soviéticos tienen los instrumentos
teóricos, tecnológicos y científicos para poner un satélite en órbita y ellos no. Entonces dan un montón de dinero a la ciencia, dan un montón de dinero a la tecnología y se funda la National Science Foundation, que es una asociación dedicada a promover a la ciencia. Es decir, hay una modificación en las políticas de financiación de la investigación científica. En segundo lugar, esto se va a traducir en la creación de nuevas universidades y en la apertura de una enorme cantidad de plazas, de institutos, etcétera, que va a llevar al crecimiento del aparato científico y educativo. Y en tercer lugar, el desarrollo de las ciencias planetarias gracias a la NASA. La NASA recibe una enorme cantidad de dinero por razones científicas y militares, y esto va a provocar que veamos de repente a las ciencias planetarias transformadas en una prioridad en el aparato científico mundial y estadounidense en particular. Si se dan ustedes cuenta, es interesante comparar esto con la situación actual, en donde ven que las políticas de financiación en el caso mexicano se han modificado, nos dan mucho menos dinero, el aparato científico y educativo no es claro que vaya a crecer, y en una serie de declaraciones muy desafortunadas, personas a cargo de la ciencia en México, ya con el nuevo gobierno, dijeron que hay ciencia inútil como el viajar a la Luna, que es estar negando este desarrollo de las ciencias planetarias. Pero se dan cuenta que pasó exactamente lo mismo, pero en un sentido muy positivo en el caso estadounidense. Como se ve en la siguiente imagen, en términos científicos ocurrió algo fascinante en los años 60, y es que Beckner y Marshall, que eran dos geofísicos, sobre todo Beckner, se dan cuenta que las cianobacterias, las plantas, son las que han cambiado la atmósfera del planeta. Es decir, hay el reconocimiento del papel de los microorganismos como agentes del cambio geológico, porque si yo acumulo oxígeno en la atmósfera de la Tierra, se dan cuenta que voy a cambiar la temperatura del planeta, que voy a cambiar el pH de los océanos, que voy a cambiar el tipo de elementos que se van a poder disolver en las aguas oceánicas, y se dan cuenta, por lo tanto, que no puedo entender el planeta si no reconozco el papel de los microorganismos. Y Barham y Cloud, ambos muy amigos de Lynn Margulis, se dan cuenta que podemos extender el registro paleontológico hasta las primeras etapas de la evolución del planeta. Es decir, los microorganismos han estado en el planeta mucho más tiempo que las otras formas de vida y lo han cambiado de manera radical. En este contexto, es en el contexto en el que Lynn Margulis va a poder desarrollar sus ideas de una manera excepcional. Y como se ve en la siguiente imagen, ella lo hace, publica un primer libro que se llama The Origin of Eukaryotic Cells, que es un libro absolutamente sensacional. Creo que en México hay una sola copia, hasta donde sé, y la tengo yo. Pero luego, en 1981, la tengo porque me fascinó tanto la descripción que hacía Jesús Manuel León Cázares de la biología celular y de las ideas de Lynn Margulis, que encargué el libro, me llegó y lo atesoro, como pueden comprender. Pero luego en 1981 Lynn Margulis escribe un segundo libro que ella decía que era la continuación, pero en realidad era un libro totalmente diferente, que se llama Symbiosis in Cell Evolution. Y este libro es un libro excepcional desde cualquier punto de vista. Yo me acuerdo muy bien, estaba de profesor invitado en la Universidad de Barcelona, era el verano, fui a la oficina de correos a recoger el libro que me avisaron que había llegado, eran cerca de las 11 de la mañana, abrí el libro, me instalé en el jardín que está enfrente del edificio central de la Universidad de Barcelona, y hacia las 12 de la noche terminé de leer el libro, porque el libro se puede leer perfectamente de corrido. Lynn era una escritora absolutamente privilegiada, tenía lo que Henry James, el autor estadounidense, llamaba The Felicity of Style, ¿no? El libro transcurre con una fluidez extraordinaria, está perfectamente ilustrado y es un resumen absolutamente insuperable de la evolución celular, viendo desde la diversificación de los procariontes hasta la aparición de los eucariontes. Y como se ve en la siguiente imagen, en realidad la idea es extraordinariamente radical. Por cierto, cuando el libro estaba en prensa, Freeman Company estaba en San Francisco, las oficinas estaban en San Francisco, y Lynn Margulis tenía pavor de que un temblor fuera a destruir a San Francisco, porque decía, es la única copia de mi manuscrito que hay, entonces si se cae el edificio ya me amolé, y decía amolé, por cierto. Bueno, entonces, ¿cuál era la imagen tradicional
que se tiene de la evolución de los eucariontes. Bueno, la idea de que aparece la vida, las bacterias, hay una diversificación metabólica, morfológica, llegamos al punto de las algas verdeazules, y a partir de aquí la idea tradicional es que aparece un fitoflagelado ancestral, que luego por pérdida de fotosíntesis va a llevar a los animales, a los hongos, a una segunda pérdida a partir de las algas, con lo cual el reconocimiento de la afinidad taxonómica que hay entre algunos hongos y algunas algas, y por otro lado a las plantas verdes. Y aquí esta evolución es por acumulación gradual de mutaciones, pero lo que Lynn Margulis decía una y otra vez, ¿dónde está este fitoflagelado ancestral que no lo vemos? ¿Dónde está en el registro fósil o en los organismos actuales el equivalente a este fitoflagelado ancestral? El esquema de Lynn Margulis, por el contrario, lo que sugiere es la aparición de la vida, la diversificación de bacterias en formas y en metabolismos, y luego, como ella va a decir, y fíjense que aquí todavía usa el término de algas verdeazules, va a llegar el proceso de endosimbiosis, que va a dar origen puntualmente, es un evento puntualista, que es en algo en lo que ella va a insistir mucho, dan origen a los eucariontes con la incorporación de mitocondrias, a partir de espiroquetas del flagelo eucarionte, con una cianobacteria de las algas, y entonces tenemos un patrón discontinuo en la evolución. Aquí la comparación es espléndida, pero hay un punto adicional que es perfectamente clara en el libro y en el cual Lynn Margulis insistió una y otra vez, como se ve en la siguiente imagen. Este proceso de evolución ocurre al mismo tiempo que se está dando la acumulación de oxígeno en el planeta primitivo. Es decir, lo que Lynn Margulis está ligando, la evolución de la vida con la evolución del planeta. La vida aparece porque el planeta no tenía oxígeno, porque tenía una serie de condiciones ambientales peculiares. Esto permite el origen, la diversificación de la vida, pero luego la vida va a empezar a cambiar el planeta. ¿Se dan ustedes cuenta de esta asociación tan brutal que hay entre la biosfera y el planeta entero? Se dan cuenta que no puede uno separar a una cosa de otra. Y aquí es importante notar algo que yo creo que es central para comprender la personalidad, el trabajo, las contribuciones de Lynn Margulis. En su época, todos los biólogos estaban viendo hacia el interior de la célula, cómo es el ribosoma, cómo se divide el DNA, cómo son las rutas metabólicas, que es un trabajo excepcional. Lynn Margulis, en lugar de ver hacia el interior de la célula, vio hacia afuera. ¿En qué contexto se está dando la evolución de las células? ¿Está claro? No son contradictorios esos puntos de vista, son absolutamente complementarios, pero se dan cuenta de esta enorme diferencia metodológica y de perspectiva. Bueno, como se ve en la imagen siguiente, lo que Lynn Margulis, ¿qué es lo que está diciendo? Tradicionalmente representamos la idea de la evolución, y es una metáfora que a mí me gusta mucho, como un árbol en donde se van diversificando todos los grupos biológicos, cada vez se van separando más. Incidentalmente, Darwin, si ustedes recuerdan lo que él dice en El origen de las especies, hay que representar a la evolución más bien como si fuera una especie de coral que crece en todas direcciones y no en una dirección privilegiada. No son como un ciprés que crece hacia arriba, sino la diversificación se da en todas las direcciones. Bueno, lo que Lynn Margulis está diciendo, como se ve en la siguiente imagen, es que en realidad hay ramas que se fusionan, que aunque tengamos nosotros divergencia de las ramas principales, va a haber una anastomosis, es el nombre formal que le damos, que va a permitir que en el curso de la evolución las ramas se vuelvan a juntar. Y como se ve en la siguiente imagen, esto lleva a que Lynn Margulis en un momento dado escriba un libro maravilloso, extraordinariamente popular, con Carlene Schwartz, una colega de la Universidad de Massachusetts, que se llama Five Kingdoms, una guía ilustrada de los fila de la vida en la Tierra. Y en este libro, lo que ellas desarrollan es básicamente la idea, como se ve en la siguiente imagen, de que en lugar de estar hablando de 2 reinos, lo que hay que hablar es de 5 reinos. Es el reino de los Monera, como el reino más antiguo, que por simbiosis van a dar origen al grupo que ellos van a llamar protoctistas. Ahora les voy a aclarar un poco más detalle qué quiere decir esto. Y de los protoctistas van a surgir las plantas, los animales y los hongos. Y los protoctistas persisten hasta nuestros días. Aquí hay que decir que hay una
a mí me ha llegado la anécdota varias veces, nunca se lo pregunté a Lynn Margulis, que afirman que Whittaker, el del esquema original de los 5 reinos, le pidió a Lynn Margulis que modificara su esquema. No sé si sea verdad o no, pero el hecho concreto es que había ya la idea de los 5 reinos y Lynn Margulis la modifica y la actualiza en el contexto de la teoría de la endosimbiosis. Ahora, ¿qué significa exactamente el grupo de los protoctistas? Bueno, como se ve en la siguiente imagen, yo puedo tener, por ejemplo, Clamidomonas, que es una alga unicelular, es un eucarionte unicelular, con su núcleo perfectamente definido, mitocondrias, el cloroplasto con forma de copa, pero ustedes saben que Clamidomonas tiene parientes muy cercanos, como se ve en la siguiente imagen, en donde puede uno ver a Clamidomonas aquí, pero tiene Gonium sociale, que es una colonia muy pequeña con 4 células, es decir, 2 divisiones sucesivas de Clamidomonas que quedan juntos. Tenemos Pandorina, en donde la colonia está un poco más elaborada y se dan ustedes cuenta que ya hay una polaridad de las células con los flagelos o undulipodia hacia afuera, y luego finalmente tenemos Volvox, que se percatan ustedes que es una colonia muy elaborada donde ya tenemos una especialización en cierto tipo de funciones. Y Lynn Margulis lo que decía, a ver, el término protoctista es horroroso porque suena como a proctólogo, ¿no? Los que andan viendo qué pasa en el recto de otras personas, pero en realidad lo que ella dice, recuperemos el término decimonónico, y porque aquí, ¿dónde trazo la línea divisoria entre Clamidomonas y Gonium y Pandorina y Volvox? Yo puedo decir, naturalmente, Clamidomonas es unicelular, pero se percatan ustedes que aquí claramente lo que la evolución me está diciendo es que estoy viendo un camino hacia la pluricelularidad, y que es absurdo que mi división me esté diciendo este tipo de organismos está lejos de ello. Igual que si ustedes van a Chiapas y díganme cómo distinguen a una guatemalteca de una mexicana. No podemos. Las fronteras son totalmente artificiales y se dan ustedes cuenta que esto es perfectamente claro en ese sentido. Bueno, entonces Lynn propone la idea de el esquema de los 5 reinos, y lo dijo muchas veces, que tiene una serie de divisiones artificiales, pero que hay que estar pensando en cómo van a aprender los estudiantes. Para Lynn, que era una maestra nata, el elemento didáctico era absolutamente excepcional. Bueno, probablemente, el momento en que se publica Five Kingdoms, probablemente sea uno de los momentos cúspide en la evolución, en el reconocimiento intelectual a la obra de Lynn Margulis. Pero al mismo tiempo, como se ve en la siguiente imagen, estaban ocurriendo otras cosas. Bien, paralelamente al desarrollo de la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, lo que ocurrió fue el rápido crecimiento de la biología molecular, que condujo a una molecularización de las perspectivas evolutivas. Esto dio origen a un conflicto que todavía seguimos padeciendo. ¿Por qué se dio este crecimiento de la evolución molecular? Bueno, porque podemos secuenciar con mucha mayor rapidez ahora, no solo genes, sino genomas, y porque tenemos computadoras más rápidas, más baratas y más eficientes. Entonces, se dan ustedes cuenta que paralelamente al desarrollo que se estaba dando de la teoría endosimbiótica, se estaba desarrollando la otra alternativa, y esta tiene raíces también muy viejas, como se ve en la siguiente imagen, en donde pueden ver ustedes una fotografía de George Nuttall, que era un investigador nacido en Estados Unidos de padre inglés, que emigra a Inglaterra, se convierte en un fisiólogo absolutamente deslumbrante, en un médico muy conocido, funda el Journal of Physiology, que es una gran revista de investigación, y en 1904 publica un libro que es absolutamente excepcional,
por aburrido. El libro se llama La inmunidad sanguínea y las relaciones de la sangre, y lo que él va a decir en este libro, lo que él va a dar en este libro son listas y listas y listas de las reacciones inmunológicas de distintos animales. El libro es básicamente como el libro de un contador de una compañía grande, ¿no? Listados y listados de números, pero la introducción del libro, lo pueden bajar de la red, no hay ningún problema. La introducción del libro es absolutamente fascinante porque, como se ve en la siguiente imagen, lo que él va a decir, creo que se calienta la computadora y tardan en aparecer las imágenes, dice, es una propiedad común ha persistido en las sangres de algunos grupos de los animales a lo largo de las épocas que han transcurrido desde su evolución a partir de un ancestro común, y esto a pesar de las diferencias de alimentación y los hábitos de vida. La persistencia de las relaciones de la química sanguínea entre los distintos grupos de animales nos permite retroceder en épocas geológicas, y estoy convencido de que apenas hemos comenzado el trabajo en esta dirección, y que nos va a conducir a resultados absolutamente valiosos en el estudio de los distintos problemas de la evolución. Es decir, lo que Nuttall está diciendo es, fijémonos en las reacciones inmunológicas que tiene la sangre, y esto es un marcador evolutivo, es decir, está usando ahora como marcador evolutivo no la fisiología, no la anatomía como Lynn Margulis, sino está fijándose en relaciones moleculares, en la forma de las moléculas, que es finalmente lo que subyace las relaciones inmunológicas. Y como pueden ver ustedes en la siguiente imagen, cuando en 1953 se publica el modelo de la doble hélice, esto lleva rápidamente al desarrollo de una visión molecularizada de la evolución. Hay un artículo absolutamente resplandeciente en términos intelectuales que todos deben leer, que se lo encuentran también en la red, que es el artículo que Francis Crick publica en 1958 en las memorias de una reunión de una asociación estadounidense inglesa, donde él propone por primera vez la idea del dogma central. Y lo hace también, que es fascinante leer, de hecho en la red pueden encontrar las notas escaneadas de lo que llevó al artículo. Pero cuando uno lee ese artículo, no solamente hay que leer lo que él está diciendo sobre la dirección de la información, sino también este párrafo que es fascinante. Él dice, los biólogos deberían darse cuenta de que no pasará mucho tiempo antes de que tengamos una disciplina que se podría llamar taxonomía de proteínas, el estudio de las secuencias de aminoácidos de las proteínas de un organismo y la comparación de ellas entre distintas especies. También se puede argumentar que estas secuencias son la expresión más fina posible del fenotipo de un organismo, y que hay grandes cantidades de información evolutiva que pueden estar almacenadas en ella. Es decir, Crick, fíjense, no solamente es la doble hélice, no solamente es la predicción del RNA de transferencia, no solamente es el código genético, no solamente es la predicción de la actividad catalítica del RNA, sino también la conciencia de que la evolución la podemos leer en las secuencias de proteínas. O sea, un científico absolutamente deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Bueno, esto lo dice él en 58, pero para 58, como se ve en la siguiente imagen, ya dos personas sensacionales, Emil Cuccurullo, que fue un amigo muy querido, junto con Linus Pauling, están preparando un artículo que eventualmente se va a publicar en el Journal of Theoretical Biology en 1965, que se llama Las moléculas como documentos de la historia evolutiva, y también lo tienen que leer. Es un artículo son artículos que se leen de aquí al metro del Rosario sin ninguna dificultad, están escritos con elegancia, con profundidad, con una visión extraordinaria de la biología, y lo que ellos están diciendo aquí es que podemos formalizar las comparaciones de las secuencias de aminoácidos y de nucleótidos. Y este enfoque, que es absolutamente deslumbrante, el refinamiento intelectual de Emil Cuccurullo era absolutamente extraordinario. Este enfoque, como se ve en la siguiente imagen, va a llevar a que cuando a Carl Woese
lo hacen finalmente profesor de la Universidad de Illinois en 1969, le escribe una carta a Crick, y esta carta me la dio esta copia de la esposa de Francis Crick, a condición que dijera que ella me la había pasado porque el original está en los archivos de la Universidad de Cambridge, y hay que dar los reconocimientos a los lugares donde están. En esta carta, si leen este tercer párrafo de Walsh a Crick en 69, como se ve en la siguiente imagen, van a ver que dice que para hacer una buena filogenia, dice Walsh, evidentemente lo que debemos escoger son a las moléculas que son componentes del aparato de la traducción. Y Walsh, ya como profesor, lo que hace es, tiene la buena suerte de tener como postdoc a Mitch Sogin primero y a George Fox en segundo lugar, y como se ve en la siguiente imagen, lo que ellos hacen al comparar secuencias de RNA ribosomal, demuestran que no hay los dos reinos de la marchanta del mercado de Tacuba, no hay los dos reinos de Linneo, no hay los 4,5 reinos de Haeckel, no hay los 5 reinos de Whittaker, sino que a nivel estrictamente molecular, fijándome solo en moléculas, es decir, siendo extraordinariamente reduccionistas, y esto hay que insistirlo, lo que yo voy a encontrar son 3 grandes linajes: el de las bacterias, el del nucleocitoplasma, solo el nucleocitoplasma en los eucariontes, y el de las arqueas. Yo acabo de estar la semana pasada con George Fox porque estamos ahí trabajando en un proyecto, y me contó la historia atrás de este artículo que yo no conocía, que Walsh estaba escribiendo el artículo donde estaba proponiendo esto con la idea del progenote, y que George Fox le llegó con una primera versión del artículo. Y entonces, bueno, ya el artículo lo publican entre ambos, y el resultado, como todos ustedes saben, es un cambio radical en la visión que tenemos de las grandes divisiones taxonómicas, de la filogenia de los organismos. Ahora miren, aquí las arqueas, de repente todo el mundo cobra conciencia de que existen, pero como justo me lo acaba de decir George Fox hace unos cuantos días, el gran acierto de este enfoque, como se ve en la siguiente diapositiva, es que ahora tengo un árbol universal. Yo no puedo, ustedes pueden comparar este enfoque legítimamente diciendo, es un reduccionismo extremo de los tecnócratas que están basándose en una sola molécula, lo que ustedes quieran, pero no hay una manera de hacer un árbol filogenético donde yo tenga a los hongos con los conejos, con Yarvia, con Escherichia coli y con las bacterias. Se dan ustedes cuenta que el gran triunfo de este enfoque es el haber generado un árbol de la vida. Yo puedo comparar al guajolote con los humanos sin ninguna dificultad, tetrápodos. Venimos de un ancestro tetrápodo, no hay ningún problema. Yo puedo comparar a las mitocondrias con Escherichia coli, las dos son proteobacterias. Pero se dan cuenta que yo no puedo hacer un árbol evolutivo basado en la anatomía, en donde yo tenga a los hongos, a los guajolotes, a los humanos, a los líquenes, a las algas. No lo puedo hacer si me baso en anatomía. No lo puedo hacer basado en la embriología. Las bacterias no tienen embriología. Las bacterias son como la diosa Palas Atenea, ¡pum!, surgen ya completas. No hay de otra. Se dan cuenta que no puedo hacer un árbol basado en conductas. Puedo hacer un árbol basado en conductas como la gente que hace psicología evolutiva. Yo tengo mis distancias con ese enfoque si comparo a los distintos primates. Pero yo no puedo comparar un orangután con un paramesio. No hay manera de hacerlo si me fijo en la anatomía, en el registro fósil, en la conducta o en la embriología. ¿Están de acuerdo conmigo? Este árbol tiene implícitamente limitaciones brutales porque es absolutamente reduccionista. Pero este árbol me permite poner aquí en la misma rama, ¿sí?, en la misma rama, a los guajolotes, a las asidias, a los moluscos y a los orangutanes. Y me permite correlacionarlos con los hongos. Y la anatomía de un hongo es completamente distinta a la anatomía de un primate. ¿Está claro para todos? Este es el gran acierto del árbol. Y como bien dijo
estábamos platicando, me dijo George Fox, este es realmente el triunfo de este enfoque. No el descubrimiento de las arqueas, es la creación de un árbol universal de la vida. Ahora, cuando el árbol se enraizó, seguramente ya les hicieron usar genes parálogos para enraizar árboles, les enseñaron la diferencia entre parálogos y ortólogos, entre genólogos, sí, ¿verdad? Les enseñaron todo eso. No, bueno, en fin. Not quite. Okay, bueno, yo puedo enraizar este árbol, es decir, el árbol anterior era un árbol sin raíz, aquí el árbol ya tiene el de la raíz y me está diciendo que el fenotipo más antiguo es el de las bacterias, y de esto va a hablar y muy bien Arturo Becerra. Pero cuando este árbol ya con raíz lo platiqué con Lynn Margulis, le hice notar algo que por supuesto que ella ya sabía, que se ve en la siguiente imagen, y es el hecho de que las mitocondrias están aquí como parientes cercanos de las proteobacterias, de las alfa-proteobacterias, y que los cloroplastos están con las cianobacterias. Y entonces le dije a Lynn, mira, ya está probada tu teoría. Y la respuesta de Lynn fue fascinante. Lo que Lynn Margulis me dijo, mi teoría ya estaba probada. Y no estaba siendo arrogante, no estaba siendo pedante conmigo, porque éramos muy amigos. Lo que Lynn Margulis me estaba diciendo, y esa es la lección que todos tenemos que aprender, es que sí, las moléculas me están hablando de la relación evolutiva entre cianobacterias y plástidos y mitocondrias y proteobacterias, pero también me demuestran lo mismo la fisiología, la anatomía, el modo de reproducción, etcétera. ¿Está claro? O sea, lo que Lynn Margulis me estaba diciendo es, no privilegiemos un marcador filogenético sobre otro, porque tan importante es la fisiología como los marcadores evolutivos, como las moléculas como marcadores evolutivos. ¿Está claro para todos? El buen biólogo nunca tiene que desdeñar la biología completa. La buena evolucionista se tiene que fijar en todo. Nos cuesta trabajo, bueno, pero es la única manera de tener una imagen realmente cabal del fenómeno que estamos estudiando. Ahora, ¿cuál fue el gran problema que se dio entre estos dos enfoques, como se ve en la siguiente diapositiva? Fue el hecho de que Lynn Margulis decía, estudiemos al organismo, y Walsh decía, conozcamos las moléculas. Y esto fue realmente el origen de una confrontación terrible, que dura hasta nuestros días, entre dos puntos de vista complementarios. Supónganse que ustedes quieren estudiar la filogenia del epazote, que es un problema importante. ¿Cómo lo van a hacer? Comparando secuencias, comparando la anatomía, comparando la fisiología, comparando la distribución ecológica, etc. No se puede nunca desdeñar ningún aspecto de información biológica. Los moleculares dirían, me basta con tener la secuencia completa del genoma. Lo que Lynn Margulis diría es el genoma más el resto del organismo. ¿Está claro? Esto probablemente sea la lección más importante que les quiera yo transmitir, como me la hizo notar a mí Lynn Margulis, de toda esta historia maravillosa. Hay otros problemas que no fueron triviales, y Walsh era profundamente conservador. ¿Qué importa? Era un gran científico. Lynn era extraordinariamente radical. ¿Qué importa? Era una gran científica. ¿Está claro? O sea, la obra es más importante que el personaje. Siempre. Y se dan cuenta que desafortunadamente esta contradicción la seguimos viviendo. Ahora, como se ve en la siguiente imagen, ¿qué es lo que pasó? Lynn Margulis intentó reconciliar la idea de los dominios que decía Walsh, y publica una edición adicional que se llama Kingdoms and Domains, ¿no? Que el libro es una continuación natural del de Five Kingdoms, y aquí ella trató de incorporar este reconocimiento de que las arqueas son un grupo muy separado de los otros procariontes, de lo que llamamos bacterias. Pero además aquí lo más importante fue, como se ve en la siguiente imagen, lo que sigue. A ver, si yo tengo un árbol evolutivo en donde estoy viendo la relación entre todos los organismos, se dan cuenta, y este es un ejemplo clarísimo del reduccionismo de los enfoques moleculares. Mire, las mitocondrias son parientes de las proteobacterias, muy bien. Las cianobacterias son parientes de los cloroplastos, maravilloso. Pero aquí tengo solamente el núcleo citoplasma.
No conozco un solo eucarionte que carezca de mitocondria o que no haya tenido mitocondria en algún momento de su historia pasada. Aquí en realidad lo que tengo es solo el núcleo citoplasma. Yo no soy yo sin mis mitocondrias. ¿Está claro? Dentro de 2 días el país entero se va a unir en la celebración de ese evento maravillosamente cursi que es el Día de las Madres. La razón única que ustedes tienen para celebrar el Día de las Madres es el DNA mitocondrial, que es de origen maternal. ¿Sí? ¿Se dan ustedes cuenta que aquí lo que este árbol está negando es el Día de las Madres? Porque está diciendo el nucleocitoplasma por sí mismo me indica todo este grupo, pero no hay un eucarionte sin mitocondria. ¿Está clarísimo para todos? Entonces tenemos este fenómeno brutal del reduccionismo, hay que reconocerlo, hay que discutirlo, hay que aceptarlo y ver cómo lo podemos obviar con otro tipo de técnicas u otro tipo de enfoques. Ahora, como se ve en la siguiente imagen, el problema que sigue es ¿y de dónde salieron el nucleocitoplasma? Enraizar el árbol, como lo acabamos de ver, fue un triunfo maravilloso. Y hasta hace unos años la gran división era, a ver, yo tengo bacterias, arqueas y eucariontes, sé muy bien que en las mitocondrias provienen de bacterias y llegan a los eucariontes, pero la división era cómo ver a las arqueas y a los eucariontes, como 2 grupos hermanos, o en realidad como las arqueas, las eucariontes insertos dentro de las arqueas, es decir, 2 dominios o 3 dominios. Wolff sostenía la idea de que eran 3 dominios, eran una de sus ideas favoritas, pero toda la evidencia, como lo va a discutir un poco más adelante Arturo Becerra con ustedes, es que en realidad tenemos 2 dominios y que los eucariontes, todas las evidencias que tenemos indican que el núcleo citoplasma proviene de un ancestro arqueobacteriano o arqueano, como se ve en la siguiente imagen. La idea básica es que hay una división de los procariontes muy antigua en bacterias y en arquea, y un grupo de arqueas va a ser el que va a dar origen a los eucariontes, y la evidencia que sostiene este punto de vista depende de una serie de descubrimientos recientes que incomodan mucho a la gente. Porque, como se ve en la siguiente diapositiva, lo que nosotros tenemos es las arqueas y un grupo de arqueas que llamamos el grupo de Asgard, que nunca hemos visto, que se ha hecho metagenómica. Se ha analizado la metagenómica y hemos visto que tienen algunas moléculas como GTPasas, como la profilina, etcétera, que son típicamente eucariontes, que están en arqueas, pero no hemos visto a la arquea. Se dan cuenta que para un naturalista esto es un horror absoluto. Es una limitación absolutamente metodológica y reduccionista. Se extrae el DNA, se analiza el DNA, se comparan las secuencias y todo indica que tenemos un grupo adicional de procariontes, de arqueas, que llamamos el grupo de Asgard, y que este fue en realidad el ancestro que es lo más parecido que tenemos al ancestro del nucleocitoplasma eucarionte. Y una de estas bacterias, uno de estos procariontes Asgard, es la que va a tomar como simbionte a lo que luego va a ser las mitocondrias, y es de donde van a salir los eucariontes actuales. ¿Está claro? Pero no hemos visto a las Asgard, tenemos las secuencias. Para un naturalista típico, esta es una aberración evolutiva. Nada más el DNA, es un caso extremo de reduccionismo. ¿Y qué? Es lo mejor que tenemos. ¿Está claro para todos? Entonces, probablemente en realidad lo que hubo es una evolución de las arqueas, aparece el grupo de Asgard y un grupo hermano de Asgard es el que va a dar origen al núcleo citoplasma eucarionte. ¿Está claro? Entonces empezamos a completar la idea de cuál fue la evolución microbiana que llevó de procariontes a eucariontes, en un problema del que Lynn Margulis no habló porque no se conocía cuando Lynn Margulis falleció. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es el otro punto. Ahora,
Ustedes llevan cursos y cursos y cursos y les enseñan la genética mendeliana y todos saben hacer sus cariotipos y qué sé yo. Bueno, hay muchas excepciones a la genética mendeliana, muchas. Y una de ellas tiene que ver precisamente con la perpetuación de las asociaciones simbióticas. Miren, hay muchos mecanismos no mendelianos que permiten la transmisión de endosimbiontes. Y esto está puesto a propósito para que lo cuenten a sus mamás dentro de 2 días cuando le lleven su pastel y sus chocolates, no sé qué. Miren, a ver, cuando una ternera nace, ¿qué es lo primero que la mamá vaca hace? Lame a la ternera. Y ustedes le pueden decir a su mamá, mira, este es un ejemplo de amor maternal. En realidad es una conducta que está garantizando que la vaca que ha regurgitado parte de la microbiota que tiene en el rumen, infecte a la ternera con la microbiota que la vaca tiene, que le va a permitir a la ternera poder digerir la celulosa. Las vacas y los humanos no digerimos la celulosa, lo hacen la microbiota que tenemos asociada. Pero la vaca, la ternerita, ha nacido de un medio estéril. En la sangre, en la placenta, en el cordón umbilical de la vaca no están frotando la microbiota que se va a incorporar. Lo que hace la mamá vaca es lame a la hijita ternera y la infecta, y con esto ya infectada, la ternerita ya va a poder digerir de una manera espléndida la celulosa. ¿Qué hacen las conejas? También otro ejemplo maravilloso, ¿no?, de amor maternal, para que lo cuenten, ¿sí? Cuando una coneja pare, cambia la calidad del excremento. O sea, los conejos siempre tienen estos excrementos duros, secos, con forma de bolita. Cuando una coneja acaba de dar a luz, cambia la calidad del excremento, es un ciclo circadiano, esto ocurre de noche sobre todo, y el excremento se vuelve extraordinariamente líquido, extraordinariamente rico en nutrientes, extraordinariamente rico en vitaminas y extraordinariamente rico en bacterias. Los conejitos la cría están nadando feliz de la vida, están empapados en ese excremento maternal, se están infectando y el resultado es que ahora van a tener la microbiota indispensable para que puedan sobrevivir. Cuando una termita está en el estado de pupa, en el termitero, las termitas, al igual que la vaca y al igual que nosotros, tampoco pueden digerir la celulosa. Lo que hacen las obreras, van y ponen el ano en contacto con la boca de la pupa, defecan, y esta especie de rimming fecal lo que está permitiendo es que las pupas quedan infectadas con la microbiota que les va a permitir digerir la celulosa. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta que aquí no tengo herencia mendeliana de los simbiontes? ¿Se dan cuenta que aquí lo que tengo es una modificación conductual que ha sido seleccionada porque permite la perpetuación de las relaciones endosimbióticas? ¿Está claro para todos? Pregúntenle a su mamá si se atreven, ¿de dónde salió su microbiota? ¿No? Aquí hay 3 mecanismos posibles, ustedes saben. Pero hay otros mecanismos a nivel microbiano que son fascinantes. Miren, este es un corte de una amiba que no tiene mitosis, que no tiene meiosis, que es multinucleada, y pueden ver ustedes aquí en 3 de los núcleos, pueden ver el DNA condensado, y rodeando a los núcleos pueden ver una enorme cantidad de corpúsculos que son bacterias. Hay cuando menos 3 especies de bacterias. Si nosotros matamos esas bacterias, se muere la amiba, Pelomyxa palustris, pero no tiene mitosis ni meiosis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando la amiba se divide por bipartición, cuando menos uno de los pedazos va a llevar un núcleo y cada núcleo va a llevar las bacterias asociadas. Y de esta manera se garantiza la perpetuación de la simbiosis. ¿Está claro para todos? Ahora, como se ve en la siguiente imagen, en el caso de los humanos se ha puesto muy de moda ahora el microbioma. Tenemos una arquea que causa gingivitis, pero tenemos un microbioma extraordinariamente complejo en la boca. Tenemos el microbioma urogenital que permite en condiciones de homeostasis evitar que, por ejemplo, seamos infectados por cándida.
Todos saben que físicamente la microbiota, los procariontes de la microbiota evitan el desarrollo de las poblaciones de Cándida, de la cual todos somos portadores. Podemos tener parásitos, virus, de esto no voy a hablar, y tenemos el microbioma en la piel y tenemos el microbioma del tracto digestivo. ¿Cómo lo adquirimos? ¿De dónde viene esta herencia no mendeliana de los microbiomas? El de la piel es fácil de entender, el de la boca también es fácil de entender. Los niños se comen la misma leche que está tomándose el gato, no hay ningún problema, ¿no? Si uno se fija en las cepas de Escherichia coli que tiene una familia, en general son bastante homogéneas y se parecen a las de los perros, los gatos, los pájaros, de las mascotas que tengan. Hay muchas maneras de perpetuar esta relación. Pero como se ve en la siguiente imagen, aquí también tiene que ver, y esta transmisión por mecanismos no mendelianos implica una oposición entre la endosimbiosis y la selección natural. Y la respuesta es no, porque al igual que el sexo meiótico seguido de fertilización, la endosimbiosis es un mecanismo que me genera variabilidad genética. ¿Está claro? Se dan ustedes cuenta que la endosimbiosis es un proceso aleatorio, es decir, yo no adquirí mis mitocondrias en el curso de la evolución cuando necesité las mitocondrias, sino que fue un proceso totalmente aleatorio que fue independiente de las ventajas evolutivas que puede conferir a los organismos en un ambiente específico. Es totalmente darwinista. Totalmente darwinista. Y finalmente los rasgos biológicos adquiridos por endosimbiosis poseen una historia previa definida por los filtros de la selección natural. Las bacterias que yo adquiero en el momento de nacer son bacterias que tienen una historia previa que pueden haber desarrollado en otro lado. ¿Está claro para todos? Ahora, hay una sobrevaloración a veces por la moda de algunos de los eventos de endosimbiosis, como se ve en la siguiente imagen. Miren, y nos habla también de nueva cuenta de la sutileza que puede ser, lo sutil que pueden ser las relaciones evolutivas. Si yo comparo los RNAs ribosomales, yo sé que Rhizobium, que es un simbionte esencial para las leguminosas, sin el cual no hay fijación del nitrógeno, es un pariente muy cercano de Agrobacterium, que es un patógeno vegetal. Y se dan ustedes cuenta que cuando se establece la relación simbiótica de Rhizobium, se parece mucho a los tumores que Agrobacterium causa en las plantas. ¿Cuál es la explicación evolutiva obvia? Que vienen de un ancestro que seguramente era un patógeno de las plantas, y aquí la selección natural favoreció una relación simbiótica. Pero ambos son parientes muy cercanos de Rickettsia, que es lo que causa la tifo. Se dan cuenta que aquí tengo 3 organismos, 2 de los cuales son patógenos, 1 es simbionte, y esto lo que me está diciendo es que la simbiosis ha sido seleccionada sobre la patogenicidad en la asociación evolutiva. ¿Está claro? Hay otros casos que son, como se ve en la siguiente diapositiva, también fascinantes. Por ejemplo, Plasmodium, todos ustedes saben que es un patógeno brutal que mata más gentes al año que el VIH a nivel de todo el planeta. Pero el pariente más cercano de Plasmodium son los Chromoremeriza, que son algas unicelulares fotosintéticas. En Plasmodium uno puede descubrir un cloroplasto vestigial. Plasmodium alguna vez fue una alga fotosintética y se puede ver claramente con sus parientes más cercanos. Si tengo este cloroplasto vestigial aquí, se dan ustedes cuenta que tengo algo que es muy importante, y es el hecho de que si se mantiene, debe tener alguna función. Si uso alguna sustancia que mate al cloroplasto, voy a poder matar a Plasmodium sin afectar al humano que lo esté cargando, porque nosotros no tenemos cloroplasto. ¿Está claro? O sea, se dan cuenta de lo sutil que pueden ser las relaciones. Y como se ve en la siguiente imagen, también hay casos en los que entendemos a medias qué es lo que está pasando. Cyanófora paradoxa es un alga unicelular que tiene 2 cloroplastos, ha sido extraordinariamente estudiada a nivel molecular por Luis Delaye, un colega que ahora está en el Angelio, un colega de la Facultad de Ciencias, y se llama Cyanófora paradoxa, foros, en griego llevar, cianos porque está llevando los cloroplastos, lleva cloroplastos pero no sabemos qué es, le ponemos paradoxa, es paradójico. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que aquí estos cloroplastos tienen todavía
parte de la pared externa típica de una cianobacteria. Y resulta que tienen un genoma bastante más completo que el de los cloroplastos típicos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no han sido transferidos, o quizás nunca lo serán, transferidos los genes al núcleo de Cianophora paradoxa. Pero ¿cómo se da esa transferencia? Si se dan cuenta que hemos hablado de la pérdida de independencia de las mitocondrias, de los cloroplastos, pero no hemos dicho cómo será. Vamos a ver el siguiente ejemplo que es absolutamente fascinante. Mire, ya vimos que las mitocondrias descienden de una protobacteria que entra en una relación simbiótica con un pariente de las arquea y en particular de las asgar, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se dan cuenta, las mitocondrias tienen muy pocos genes. ¿Qué pasó con esos genes? Bueno, si son genes redundantes uno puede entender que se pierdan, pero resulta que hay un caso muy particular. Si las mitocondrias descienden de bacterias, ¿cómo debería ser su aparato de replicación del DNA? Como el de las bacterias. ¿Cómo debería ser el aparato de expresión de los genes de las mitocondrias? Como el de las bacterias. Es decir, la DNA polimerasa, que replica el DNA mitocondrial, y la RNA polimerasa, que forma el RNA en las mitocondrias, debería ser parecido al de las bacterias. Cuando los examinamos, y los podemos examinar hasta con estructura cristalina, lo que descubrimos, como se ve en la siguiente imagen, es que en realidad son iguales a los virus. Son homólogos a los de los virus. La DNA polimerasa de las mitocondrias y la RNA polimerasa de las mitocondrias son homólogas a las del fago T7. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la mitocondria llegó, o la bacteria que se convirtió en la mitocondria llegó estableció la simbiosis, a lo mejor ya estaba infectada por un virus. Y entonces la asociación es entre una protobacteria, ancestro de la mitocondria, una arquea, pariente de Asgar, y un pariente del fago T7. O sea, se dan cuenta lo intrincado que puede ser el establecimiento de las relaciones evolutivas. Y no tenemos absolutamente ninguna duda de que este fue el caso. Cuando ustedes aprenden endosimbiosis, lo que tienen que aprender es que los virus intervinieron en este proceso. ¿Está claro para todos? Ya para ir concluyendo, permítanme en la siguiente imagen mostrar algo que creo que es importante. Ya les hablé del microbioma de los humanos. Y si ustedes se dan cuenta, el reconocimiento de la importancia del tracto digestivo es tan grande que en realidad ahora pueden ustedes encontrar, estoy seguro que en los puestos que están aquí afuera de la FES Iztacala, que anuncios que digan se hacen fotocopias, se imprimen tesis y se hacen trasplantes fecales. Porque ahora la idea de los trasplantes fecales se ha puesto extraordinariamente de moda. Uno tiende, cuando se habla de los trasplantes fecales, para acabar con infecciones como por Clostridium difficile, por ejemplo, uno tiende a sobrevalorar en un plan positivo las relaciones endosimbióticas. No hagan esto. No hagan esto, ¿por qué? Porque como se ve en la siguiente imagen, resulta que hay cepas de Escherichia coli que están presentes en la materia fecal de muchos de los que estamos aquí, en donde va a haber una cepa que tenga la isla genómica PKS, que sea PKS+, que produce la colibactina, que es una molécula pequeña, la colibactina, que lo que va a hacer es provocar que la adenina del DNA se vea metilada, y al metilar la molécula de adenina, lo que estamos induciendo es una forma cancerosa de gen que va a estar asociado con la transformación de pólipos del intestino en pólipos cancerosos. Es decir, sí, no puedo vivir sin mis Escherichia coli que tengo en el tracto digestivo, pero puede haber cepas de Escherichia coli que se vayan en un trasplante fecal o que las tengamos de manera natural, no controladas, que están codificando para un agente que es causa de la transformación
de un DNA en un DNA inductor de cáncer. ¿Está claro? O sea, no tenemos que asignar un valor moral positivo o negativo a la endosimbiosis o a la simbiosis en general. Es un fenómeno biológico y ya. Y ya. No es ni bueno ni malo, es algo que se da. Punto. Y ya para concluir, entonces, sí, permítanme mostrarles la última diapositiva, la penúltima diapositiva. Si yo veo la historia de la Tierra, ¿qué es lo que veo? La formación del planeta, la aparición rápida de la vida, la división en dos grandes grupos, en bacterias y en arqueas, la extraordinaria diversificación de ambos grupos, la asociación de una mitocondria que venía de una bacteria con una bacteria pariente, con un procarionte pariente de Asgard, y el desarrollo de los eucariontes. Y todo esto ligado a la evolución del planeta como tal. Y para concluir, permítanme leerles un párrafo en la última diapositiva. Bueno, perdón, este lo podemos brincar si quieren. Bien. Muchos ecólogos de la presente generación poseen una enorme capacidad para manejar las bases matemáticas del tema. Sin embargo, la educación biológica moderna nos puede limitar si no insiste, y me temo que hay pocas señales de que esté dispuesta a hacerlo, que se requiere de un conocimiento amplio, profundo de los organismos pasados y presentes como un requisito esencial en la educación ecológica. Es posible que este proceso de aprendizaje sea autodidacta, pero no se puede desdeñar en aras de una modernidad engañosa. Ustedes cambien donde dice matemáticas por biología molecular, por genómica, por anatomía tradicional, por lo que ustedes quieran. Pero lo que aquí nos está diciendo es que si yo quiero tener un conocimiento amplio, profundo de los organismos pasados y presentes, lo que necesito saber es la biología de los organismos. No nada más la biología molecular, no nada más la genómica, no nada más los modelos matemáticos, no nada más la sistemática, sino que el gran reto, la gran labor que tenemos es ¿y cómo enseño ahora biología en estas condiciones? ¿Está claro para todos? Muchas gracias. ¿Problemas con qué? Desconozco si contamos con los micrófonos que nos proporciona el auditorio para poder tener, aunque sea 5 minutos de preguntas, no más, porque el doctor Lascano se tiene que ir corriendo. Si no ocurriera eso, por favor, alce la mano a alguien que quiera hacer una pregunta. Una persona. ¿Quién? ¿Aquí adelante? Sí. No, los alumnos, sí, los chavos, porque si no, luego platican con él en otro momento. ¿Algún alumno que quiera preguntarle algo? Allá. ¿Dónde? Allá donde está la salida. Ok. ¿Ya hay micrófono? ¿Ya hay micrófono? Pues hay que correr con él a donde esté la pregunta, perdón, pero así es. ¿Quién es? Ahí está uno. Ahí atrás, de rojo. Tú eres daltónico, ¿eh? Gracias. No, cabrón. Hola, buenos días. Yo soy estudiante de biología ya en los últimos semestres. Tuve la oportunidad de entrar con el nuevo plan. Con toda la plática que ya se nos dio, no sé si usted esté consciente que nosotros llamamos sistemática en los primeros semestres, que es en el semestre número 2. ¿Usted cree que es adecuado que la materia se llevará más adelante cuando ya tenemos nociones pues de lo que sería ecología, evolución, o que es una buena materia que debe implementarse en el nivel que está, a comparación de ya todo lo que usted nos explicó ahorita? Bueno, yo no conozco el plan de estudios modificado y no me atrevería a dar una opinión sobre él, pero lo que sí tengo la certeza es que la sistemática, si se enseña en términos evolutivos, que es como estoy seguro que se enseña aquí, porque conozco a la gente que lo ha implementado, lo que ahí se tiene es entonces el marco teórico para ver todo lo demás que se va a ver en biología como parte de una biología evolutiva.
Es decir, una clase de biosistemática, de biogeografía, de anatomía, de bioquímica, todas tienen que tener un marco evolutivo si queremos realmente enseñar lo que es la biología contemporánea. Y si se aprende sistemática desde muy tempranamente, en realidad lo que se está aprendiendo son las bases de la biología evolutiva desde una perspectiva teórica que luego se podría aplicar en el resto de la materia, de la licenciatura. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti. ¿Alguien más? Un chango ya, mira, junto a la última. Hasta arriba. Derechito, Omar, ahí. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Antonio Carreño y quiero hacer una pregunta sobre una parte de su presentación que dijo que tenían solamente la secuencia de ADN de unas células arqueas de Asgard. ¿Por qué solamente se tienen las secuencias? ¿Por el medio en el que viven las bacterias o porque no solamente han conseguido las secuencias, o podría hacerse como que dudoso de que esa secuencia de ADN no sea de una bacteria arquea, sino quizá de una eucariota propiamente, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Y otra es con respecto a lo de los medios de estudio que menciona la chica, pero primero esa pregunta que me pueda contestar. Bien. Sí, es una pregunta muy buena. El grupo estaba usando primers que son exclusivos de las arqueas. Entonces ahí tenemos la certeza de que son arqueas. Punto número 1. Punto número 2, tenemos metagenómica, es decir, tenemos el DNA recuperado, se ensambla y luego se van identificando los genes poco a poco. Y hay genes que en la secuencia primaria están muy conservados y son los que primero saltaron. Aquí hablé de la profilina, pero hay varios. Hay GTPasas, hay moléculas involucradas en formaciones de endocitosis, de pinocitosis, etcétera, ¿no? Entonces hay varios indicadores independientes. Creo, no estoy muy seguro, no sé si Arturo Becerra va a hablar de esto, hay unos de histonas también, pero no sé si había unas de chaperonas o ya lo publicaron o no. También, entonces ese es un conjunto de varios genes. El problema es que, y los propios autores que han publicado esto son los que lo reconocen muy abiertamente, nos gustaría tener el organismo, cultivarlo en el laboratorio, amplificar los genes, etcétera, por un lado, y por otro lado, puede haber más genes, pero estos pueden haber diversificado, pueden estar tan diversificados de los genes eucariontes que no los vamos a reconocer por pura comparación de estructura primaria. Necesitaríamos tener estructuras terciarias, y eso siempre lleva mucho tiempo, ¿no? A mí los argumentos que ellos tienen, el grupo de Thais, me convencen mucho, pero ahí es otra vez, tenemos el DNA, no tenemos el organismo, ¿no? Bien. Muchas gracias. Otra pregunta con respecto a que se debe, por ejemplo, enfocar mucho en la evolución sobre el estudio de biología. ¿Qué se ha hecho para que, por ejemplo, se puedan modificar algunos planes de estudio o ver la forma de que se pueda hacer como algo más secuenciado o en forma lineal para que se pueda meter varias partes de las ciencias biológicas en un enfoque más evolucionista para que así a los estudiantes se le haga más fácil? Por ejemplo, yo soy profesor de secundaria. El plan de estudio maneja como 5 planes, como 5 bloques que lo dividen como aparatos de diferente tipo. Yo siempre lo busco de manejarlo como una forma evolutiva. Desde primero empiezo con la tierra, la formación de la tierra, luego las bacterias, protistas, y así de esa forma. Pero los programas de estudio están diseñados, digamos, de una manera como separada y no permite estudiar la biología como tal, como una ciencia evolutiva. ¿Sí? No sé qué logros hayan hecho o cómo se ha ustedes enfocado para que en los planes de estudio o en la forma en la metodología de educación hacia las escuelas públicas se dé este enfoque evolucionista. No sé qué hayan hecho. Bueno, mire, vamos a ver primero el caso de la enseñanza de la biología a nivel universitario. De repente oye uno voces de gente que dice habría que separar el bachillerato de la UNAM. Yo estoy en contra de eso porque los profesores de bachillerato de las prepas y de los SHs constantemente están tomando cursos con investigadores y con profesores de nivel de licenciatura o de posgrado. Y entonces yo les puedo garantizar, por ejemplo, que en muchos SHs lo que se enseña de origen de la vida es lo que estamos enseñando en la facultad a otro nivel.
ciertamente, pero yo creo que allí a ese nivel podemos permear muy fácilmente. Ahora, en el caso de las licenciaturas, en términos generales, yo diría que en todo el país la enseñanza de la biología está corriendo muy rápidamente hacia un enfoque evolutivo. Yo creo que es algo de lo que nos debe dar mucho gusto. Falta mucho por hacer. Por ejemplo, algo que no hemos logrado hacer, no solamente en México, sino en pocas partes del mundo, es sacar todo el provecho del material que hay en la red para tener complementos estrictamente de orientación, bueno, estrictamente, con una clara orientación evolutiva que ayuden a los profesores y a los alumnos. O sea, faltan cosas por hacer. Pero, por ejemplo, en varias de las licenciaturas de biología de la UNAM, no conozco el caso de aquí, pero en varias de las licenciaturas los alumnos llevan materias como biogeografía, como sistemática, como evolución, como genética, etcétera, y si se dan cuenta son materias que solo se pueden dar en un sentido evolutivo. Solamente se pueden dar con un sentido evolutivo. Si no se está haciendo, habría que identificar por qué no está ocurriendo y tratar de hacerlo. Una buena clase de anatomía animal comparada, no sé si exista la materia todavía, debe ser una clase evolutiva. Una buena clase de donde se ven plantas, me choca el término, pero plantas superiores y plantas inferiores, tiene que ser implícitamente evolutivo. No hay de otra para que esté bien, si queremos que esté bien hecha. Ahora, ¿qué pasa en una clase de embriología? Todos tendríamos ahí, sentiríamos que efectivamente puede tener un enfoque evolutivo. ¿Hay material didáctico para ello? En la red sí, en libros en México no. Ese es un problema. Por ejemplo, vámonos acercándonos a otros problemas. Bioquímica. La biología molecular ya es una biología evolutiva. Cuando los biólogos moleculares, hay una frase muy famosa de Jacques Monod que decía que lo que es cierto para Escherichia coli es cierto para un elefante. Y en principio sí. Pero si ustedes se dan cuenta, si comparo un eucarionte con una bacteria, con una arquea, ya estoy haciendo biología molecular comparada y eso es una de las premisas para hacer biología evolutiva. Si yo comparo los ribosomas o las diferencias en expresión de genes de un eucarionte, de una bacteria y de una arquea, ya estoy haciendo implícitamente biología evolutiva. Y las nuevas generaciones de biólogos moleculares claramente tienen una orientación evolutiva. Bioquímica, ¿se puede o no? Bueno, lo hemos platicado mucho la maestra, la doctora López Trujillo y yo, Arlet López Trujillo, y efectivamente se podría plantear una enseñanza de bioquímica en términos evolutivos. Y yo creo que aquí lo que pasa es simplemente un desplazamiento generacional. Las nuevas los nuevos grupos de biólogos que se están formando, de manera lógica, espontánea, natural, están buscando los enfoques evolutivos. ¿Cómo permear esto hacia la secundaria y hacia la primaria? Esto es bastante difícil. Miren, los libros de primaria, los primeros que se hicieron en la época de Bravo Aguja, cuando era secretario de Gobernación, de Educación, perdón, tenían un enfoque evolutivo clarísimo y me consta porque yo estuve en ellos. O sea, yo fui el que escribió las lecciones de los libros. Después, en la segunda tanda de libros que se publicaron hace como 8 años, fue Ana Barahona la que también se encargó de meter con un grupo de colaboradores toda la parte de evolución. El problema es que en México, y lo vemos en los debates cotidianos, los maestros y la enseñanza es un póker, es un juego de cartas en donde los maestros son vistos como elementos políticos y no como un elemento central, esencial de cualquier sociedad. Entonces, permear ese ambiente es permear algo muy difícil. A mí no me gustaban muchas cosas de la reforma educativa que promovió el gobierno de Peña Nieto, pero ciertamente tenían una ventaja, que era la incorporación de investigadores universitarios en la promoción de los contenidos. Ahora con el licenciado López Obrador, yo no tengo claro qué es lo que va a pasar, pero creo que él tampoco lo tiene claro, ¿no? En realidad. Pero sería muy peligroso que otra vez perdiéramos esa conexión entre la enseñanza primaria y secundaria
secundaria y la parte universitaria, ¿no? La mejor escuela primaria y secundaria del mundo es la finlandesa, y tiene que ver no solo con salarios muy decorosos, con el reconocimiento social de los profesores como un elemento importantísimo para el desarrollo nacional, sino también la relación muy estrecha entre los profesores y las universidades. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el Politécnico, en el Cinvestav, hay un departamento de matemática educativa que ha producido materiales excepcionales. Si ustedes se fijan, aquí en la FES Iztacala, en la Facultad de Ciencias, supongo que pasa en otras dependencias, tú que eres de la Junta de Gobierno lo deberías de saber, en donde hay grupos que hacen investigación. Sí, lo debes saber, sí. Todo. Sí, claro. Hay gente que hace investigación educativa en biología y en ciencias. Y yo creo que eso refleja el interés de nuestra comunidad por acercarnos a esos otros sectores. Pero hay ese elemento político que es complicado. Ahora, supónganse que ustedes dirían, bueno, ¿y para qué enseñar evolución? Puedo enseñar biología sin enseñar evolución. Díganme cómo van a enseñar química sin enseñar teoría atómica. Y es exactamente la misma. La evolución es la teoría central de las ciencias de la vida. Y si eso no lo reconocemos, vamos a seguir teniendo fracasos educativos profundos. Vamos a despedir al doctor Lazcano con un aplauso, por favor. Muchas gracias.